Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a los conversatorios de Percusión Costa Rica. Mi nombre es Juan José. Como siempre me acompaña el compañero Jorge Sobrado, quien va a estar poniendo la atención al chat tanto en Facebook como en Zoom para atender todas las preguntas que ustedes puedan tener para el invitado del día de hoy. Entonces, sin más, vamos a presentarles al invitado del día de hoy. Es el percusionista Andrew Muñoz Altamirano. Entonces, le damos la bienvenida, Andrew. Muchísimas gracias por estar en el conversatorio de Percusión Costa Rica. Hola, hola Juancho. Gracias por invitarme. Es bien bonito estar acá. Pura vida, pura vida. Entonces, empezamos de una vez, Andrew, si nos quiere comentar cuáles fueron sus inicios y cómo llegó hasta donde está el día de hoy. Hijo pucha. Ok, bueno, yo empecé en la música relativamente viejo. Digamos, empecé un poco tarde a lo que generalmente la gente comienza. Pero bueno, yo cuando estaba pequeño recibí clases de solfeo básicas, básicas, básicas. Aprendí a leer música, digamos, clave de sol, lo basiquito. Y pues de ahí, como a los 6 años, como de 6 a 9 estuve llevando eso y después quedé ya como solo, por así decirlo, por mucho tiempo. No estuve en contacto con la música, aparte de pues, lo que uno ve en el colegio, en la escuela y todo, ¿verdad? Perdón, se me está desacomodando la tabla. Aparte de lo que uno ve en el colegio, en la escuela, no tuve contacto con la música. Sí me gustaba mucho, sí pasaba escuchando música, pero no tuve como contacto directo con la música hasta los 18 años, ya salido del colegio, que me entró un poco más la curiosidad. Desde que estaba en el cole tenía como la curiosidad y todo, y me llamaba mucho la atención la batería específicamente, y me metí a clases de batería particulares acá en Alajuela. Y pues ahí fue donde empecé. Por dicha me medio acordaba de lo que había visto en la escuela de solfeo y no me costó mucho el asunto de la lectura y pues agarré muy rápido lo de la batería por dicha. Y empecé ahí a pasitos pequeños con un profesor particular que hasta la fecha sigue siendo súper amigo mío y pasa contentísimo pues de ver ahí las cosillas que uno va haciendo, ¿verdad? Y después de eso empecé a tocar poco a poco en la calle. De hecho, empecé tocando en una iglesia, como muchos músicos de acá y de muchos lados, ¿verdad? Empecé a tocar batería en una iglesia como un año y medio, 2 años después de haber estado en clases, digamos, de llevar clases. Empecé a tocar en una iglesia ahí con todo lo que implica una iglesia evangélica. Y pues ahí agarré como mucha calle. O sea, no calle de la que se ocupa como para andar chiviando profesionalmente, pero como contacto con el instrumento, ¿verdad? Horas vuelo, por así decirlo, aplicando las cosillas que veía en las clases, los ritmillos que aprendía, aprendiendo qué sonaba bien, qué sonaba mal. Tuve como un espacio para probar muchas cosas, que para mí es una de las cosas importantes de tocar en una iglesia, digamos, aparte de pues, las creencias de cada quien y todo. Creo que el espacio de tocar todas las semanas y de probar cosas, de tocar incluso las mismas canciones, ¿verdad? Una vez al mes o lo que sea, ayuda como a afinar muchas cosas y como a sacar mucha experiencia en algunas cosas, ¿verdad? A mí, por ejemplo, una de las cosas más importantes que me dejó, que es un poco feo, pero es una de las cosas más importantes que me dejó, es que en la iglesia no necesariamente se toca con músicos profesionales, ¿verdad? O sea, algunos son muy buenos, nunca han estudiado nada, pero no se toca con músicos profesionales ni con cantantes profesionales. Entonces me acuerdo que había un señor específico, que me voy a reservar el nombre, que tocaba guitarra y cantaba, y a veces me tocaba a mí tocar nada más con él, digamos, solamente él con la guitarra y yo con la batería. Él pues tocaba bien, se acompañaba, ¿verdad? Cuatro acordes ahí, cantaba vacilón, pero era así como que estaba tocando y de repente cortaba un compás, o de repente se brincaba un tiempo, tal, lo que fuera, ¿verdad? Y yo tenía que ir ahí siguiéndolo y persiguiéndolo a veces, entonces con eso me acostumbré mucho como a ponerle atención al cantante, que ahorita es algo que es muy importante para tocar profesionalmente, ¿verdad? Para acompañar cantantes hay que estar muy atento al cantante. Yo puedo decir que mucha de la experiencia que tengo ahorita haciendo eso y lo que hace, digamos, que tal vez cantantes se sientan cómodos conmigo, es lo que me tocó a mí parir, perdón por la expresión, persiguiendo a este cantante en específico que me enseñó muchísimo, pero que en el momento sí era complicado, ¿verdad? Uno aprendiendo, uno pollito ahí apenas empezando y tener que perseguir a un cantante. Entonces yo aprendí como a ponerle atención a la mano, digamos, a la mano de rasgueo,
ponerle atención como a la boca, ver dónde respiraba, por ejemplo, para entrar a las frases, cosas que ahorita son importantes para acoplarse con el cantante. Eso lo aprendí tocando en una iglesia. Entonces, tal vez cuando yo llegué al aspecto más profesional ya traía un poco de esa experiencia, ¿verdad? A la mil, porque eso es como correr con pesos, ¿verdad? De repente llegas a tocar con un cantante profesional y no tocan percibirlo tanto, pero yo puedo decir que eso lo saqué tocando en la iglesia. Agarré mucha experiencia, ¿verdad? Me acostumbré al instrumento, me acostumbré como a las canciones, a estar contando, todo eso lo aprendí tocando en la iglesia. De ahí decidí formalizar un poco más mis estudios, mi educación musical, y entonces empecé como a gravitar hacia la Universidad Nacional, a la Escuela de Música de la Universidad Nacional, que ahí fue donde conocí a Juancho, de hecho. Y empecé en el programa preuniversitario de la U, de la Universidad Nacional, bajo la tutela de Carmen María Alfaro. Y pues ahí empecé, poquito a poco, con Isaac Morera también, que Isaac fue el que me ayudó un montón a pulir un montón de cosas que traía como medios ahí, ¿verdad? Mañas y mala técnica y conceptos que tal vez estaban un poco raros, un poco mal. Fue Isaac Morera, que creo que está en la sede del Pacífico de la UCR ahorita, no tengo rato sin hablar con él. Pero empecé con Isaac y con Carmen, empecé en el preuniversitario, aprendí a tocar teclados, estamos hablando que tenía 22 años, ¿verdad? Empecé bastante tarde en teclados y en redoblante clásico, tímpano y todo eso. Y ahí empecé, de repente entré a educación musical, estuve un par de años y pues hice el paso a la carrera de percu. Y en la carrera de percu, al muy poco tiempo de estar en la carrera de percu, decidí congelar mis estudios en la universidad y formalizar un poco más o buscar, tal vez personalizar un poco más lo que yo quería aprender, lo que yo quería estudiar, lo que yo quería tocar por fuera, otro enfoque. Entonces, pues ahí me tiré con varios profesores particulares. Acá uno de los primeros fue Carlos Tapado Vargas, que es el percusionista de Editus, que es, ¿verdad?, como el dios de la percusión acá en Costa Rica, para mí y para un montón de gente. Llevé varias clases con él, varios meses estuve con Tapa. Él también me ayudó como a conceptualizar diferente la música y los conceptos de acompañamiento. O sea, él fue como, para mí hay un antes y un después de Tapado, porque uno viene de la U también, ¿verdad? Con todo el asunto clásico, con todo lo de lectura, con todo lo de solfeo, ¿verdad? Como muy rudimentario, por así decirlo. Y lastimosamente en muchas universidades no se da como el paso de eso, del asunto técnico, del asunto de lectura, de ejecución, ¿verdad? Que es impecable a veces, pero no se da como ese contacto directo con la esencia de la música a veces. Entonces vos ves a muchos músicos clásicos que son buenísimos, pero que tal vez son un poco rígidos y los se sacan del aspecto clásico y son un poco rígidos. Entonces, Tapado me ayudó mucho como a salirme de eso, porque yo me estaba metiendo mucho en el asunto clásico, porque también estaba con Carmen, que es muy clásica, y me ayudó como a salirme un poco como de esa tensión, esa rigidez, más que yo, pues como empecé tarde, estaba como estudiando mucho, mucho, estaba como muy pollo, entonces tal vez muchos conceptos los tenía un poco confundidos. Y Tapado fue el que me ayudó como a volver a la calle, volver como a sentir la música, volver como a entender que hay energía cuando esto se toca, ¿verdad? Que hay una conexión, hay todo eso, ¿verdad? Que bueno, los que conocen a Tapado saben que él es voladísimo con todos esos conceptos. Y él fue como el que me encaminó hacia lo que soy ahorita, digamos, bueno o malo, hacia lo que soy ahorita de percusionista y de músico. Entonces, para mí hay un antes y un después de Tapa. Después de Tapado, o más bien de manera simultánea con Tapa, busqué a un profesor de batería que también que estuviera como en el ámbito profesional y que tal vez me puliera bastante la técnica, ¿verdad? El sonido, el tempo, ya como de una manera aplicada, ya como hablando de tocar en vivo, de chiviar, ¿verdad? Con gente y todo. Y me metí con un baterista que se llama Andy Valverde, que es buenísimo. Y él fue el que también agarró las cosas que sabía tal vez y me las pulió. Me enseñó lo que era trabajar ya de verdad con metrónomo, me enseñó lo que era de verdad ya tocar con músicos profesionales, como el nivel de exigencia, lo que se espera de un baterista al tocar en un ámbito profesional, ¿verdad? Que va mucho más allá de contar y de tocar la canción, sino que hay muchas cosas que uno tiene que hacer como baterista, específicamente como baterista, porque uno tiene como mucha autoridad y mucho control y mucha responsabilidad en la música. Fue Andy el que me dio como ese concepto, digamos, me enseñó también
todo el concepto de trabajo, de sacar un repertorio, de pulirlo, de llegar bien al ensayo, con el equipo correcto, con el concepto correcto para cada canción, ¿verdad? Aprender a ver con quién voy a tocar, con qué cantante es, aprender a adaptar eso, o sea, muchas cosas ya como de brete, ya como de aplicadas me las enseñó Andy Valverde. Y por esas épocas también ya empecé como a bombetear un poco en redes y Facebook y todo. Y a mí siempre, desde que empecé en batería y percusión, más que todo cuando empecé en percusión, siempre me encantó eh, como tocaba Luis Conte, que es un percusionista que toca con todo el mundo, ¿verdad? Que yo lo conocí en el Unplugged de Maná, que él es el que toca percusión ahí, que toca el coladito con Alex y todo. Creo que bastante gente lo ha visto acá, ¿verdad? El segmento ahí de coladito. Me encantó cómo tocaba él, me llamó la atención el set que usaba, todo, y digamos que por Luis fue que me empecé a interesar por la percusión. Y de ahí un día nada más le escribí ahí, bombeteándole, que le escribí un correo, y le dije ahí, mira, yo la admiro mucho a usted, bla, 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 bla. Me encantaría saber si está dando clases, vieras que voy a estar por Estados Unidos tal fecha y me encantaría ver si me da clases, no sé qué. Y me va respondiendo el maestro, ¿verdad? Y me respondió que sí, que claro, que venite, no sé qué. Entonces, tuve la oportunidad de estudiar con Luis Conte, que para mí hasta la fecha es el mejor percusionista de pop que hay en el mundo. Y pues he llevado un proceso con él, hasta la fecha estoy en clases con él. Cada vez que voy a Estados Unidos llevo 3, 4, 5 clases con él y trabajamos cosas como a largo plazo, ¿verdad? Él me deja trabajar ciertas cosas, yo tal vez le mando trabajos, le mando cosas que he hecho y él me asesora y todo el asunto y pues ahí estamos en un proceso, ¿verdad? Y el estar con Luis fue también que me abrió mucho como el concepto y la perspectiva de lo que hay afuera, ¿verdad? De lo que tiene que ser un percusionista, que para mí el asunto de la perspectiva es muy importante. El quedarse estancado, digamos, en un lugar pequeño, sea hablando de país, hablando de ciudad, hablando de barrio, hablando de géneros musicales, quedarse en un lugar muy pequeño a uno le nubla mucho la perspectiva y uno de repente se puede sentir buenísimo porque está tocando las mismas piezas todos los meses, digamos, y el codearse con más de afuera, el codearse con más así de ese nivel, como Tapado, como Andy, como Luis Conte, hace que uno como que abra los ojos, ¿verdad? Y se dé cuenta de lo que toca y de lo que no toca y pues de ahí vale, está en cada uno ver si quiere seguir estudiando, si quiere seguir avanzando o quedarse, taparse los ojos, hacer como que no vio lo que vio y quedarse ahí en su burbujita, ¿verdad? Y seguir tocando. Digamos que después de ellos tres fue que empecé a trabajar ya un poco más profesionalmente en la música y gracias a las enseñanzas de ellos tres fue que entré relativamente rápido como al gremio. Yo toqué un par de conciertos, bueno, empecé acá en Alajuela tocando ahí con trovadores en la calle, ¿verdad? Por 10 rojos, en peñas culturales, como todo el mundo, pero de rápido me llegó una oportunidad para tocar con músicos de acá, con Felipe Contreras y Nelson Álvarez y esos que andan como chiveando en todo lado. Pues les gustó, por dicha, como le digo, traía como ciertas cosas ya de experiencia de calle y todo de conceptos, entonces tuve la dicha que caí en gracia con ellos y me empezaron a llamar y pues ahí empecé a moverme y todo y ya me empezaron a llamar bastante, digamos, por dicha. Hasta la fecha no entiendo por qué, porque para mí yo estaba súper pollo y apenas ahí, ¿verdad? Con los papelillos y el atril y el sencillo ahí, pero pues me empezaron a llamar, me dieron la oportunidad y ahí empecé a trabajar. Empecé a trabajar y ahorita he podido trabajar con muchísimos cantantes, artistas de acá, muchísimos músicos de acá, que admiro muchísimo y pues ha sido algo bonito. O sea, como le digo, yo la verdad es que ha sido muy orgánico y he podido tocar desde teatros con Melico, el Nacional, hasta el Parque Viva, hasta lugares que nunca hubiera conocido si no hubiera sido por la música, ¿verdad? Y todo, y pues han sido experiencias bonitas. Y pues por ahí va. Después seguí diversificándome, seguí buscando profesores por fuera. Bueno, yo le mandé más o menos la listilla a Juanjo. He estudiado, he tenido la dicha de estudiar con varios músicos de afuera, con varios percusionistas de afuera justamente por eso, como para tratar de agarrar una perspectiva muy amplia de la percusión en el mundo, de las cosas, de lo que me toca hacer, no quedarme como estancado y pues de ahí estoy, en la lucha, caminando, viendo a ver cómo mejoro y cómo aprendo cosas nuevas. Muy bien, sí, bastante camino, sí, y nada más como para que la gente se haga una idea, digamos, no solamente ha recibido clases con Luis Conte, sino que aquí vienen personas como Roberto Serrano, Pablo Stagnaro, que han trabajado con personas como Jesús Adrián Romero, Ricky Martin,
Israel Piraña Suárez, que ha trabajado con Paco de Lucía, también, bueno, sus experiencias acompañando a otras personas, ¿verdad? Son bastantes. Bobby Kimball, Armando Manzanero, Frank Cosmo, Gene Sons, o sea, eh, y también tal vez nos puede comentar un poquito sobre la experiencia en el área de la grabación también, ¿verdad? Porque eso es más presente ahorita en tiempos de COVID, ¿verdad? Pero tal vez Claro. me adelanto un poquito ahí, pero sí tal vez si nos puede contar sobre esta que nos ha contado hasta el momento, esa experiencia en vivo y clases, ¿verdad? Pero Ujú. también quiero darle a entender a la gente que también usted ha trabajado en cuestiones de grabación, entonces tal vez si nos puede contar por ahí y después tengo otra pregunta relacionada a eso. Claro, claro. Sí, he tenido la dicha de trabajar también como percusionista de estudio. Eh, Justamente parte de las cosas que me enseñó Andy, que no la mencioné, fue a grabar en estudio. Y fue el que me puso como en evidencia, porque, o sea, todo, la primera vez que grabamos en estudio, que ponen lo que uno está tocando contra un clic, creo que todos nos llevamos una pequeña decepción de ver cómo uno está sonando contra el clic, ¿verdad? Porque una cosa es estudiar ahí con el clic y otra cosa ya escucharse con otra guitarra, con un bajo, con lo que sea, y escucharse en una grabación, ¿verdad? Hay muchos temas de sonido, de tempo, de feel, de flow pues que no están. Entonces con Andy también trabajé eso y pues de ahí se me empezaron a abrir puertas para grabar en estudio. Empecé igual con grabaciones sencillitas, algunas no pagadas, pero de yo siempre buscando agarrar experiencia, ¿verdad? Creo que todos empezamos así. A veces es mejor o vale más la experiencia que uno va a sacar de algo que un pago de un chivo, ¿verdad? De X. Entonces empecé como tratando de agarrar experiencia, tratando como de usar bastantes cosas. A veces era tedioso porque de repente lo llaman a uno en un estudio que queda allá en quién sabe dónde y hay que llevarse 7000 cosas, tambores y efectos y shakers y semillas y todo, ¿verdad? Y meter todo al estudio, ojalá con un aguacero. Y bueno, son cosas como tediosas que al principio hay que pasar de gratis tal vez, o yo las pasé varias veces de gratis, porque era poder estar en el estudio, era poder estar en contacto con eso, que también Luis Conte me pasó porque Luis es uno de los percusionistas más cotizados en estudio de Los Ángeles y casi que de todo Estados Unidos y el mundo, tal vez. Y es estar en contacto con ese nuevo mundo, ¿verdad? Esa cosa de estar ahí con los instrumentos, con los audífonos, con el clic, con la canción, de tener que resolver en el momento, de sacar recursos que uno tiene, didácticos, técnicos, musicales, y aplicarlos a la canción que le están poniendo ahí al frente a uno en ese momento. Eso es todo un reto, ¿verdad? Porque de repente llegar sin haber escuchado la canción y que le pongan una canción y le digan, bueno, queremos que le meta algo de percu. Y tal vez el productor tiene una idea clara de lo que quiere, a veces no. Entonces es como tener todo aquí a flote, como cerca, ¿verdad? Como fresco, poder proponer algo musicalmente adecuado para la canción en el momento, no pecar de meter más cosas de la cuenta. Son como muchas cosas que son bonitas y que tuve que ir aprendiendo ahí poco a poco, que trabajé mucho con Luis, pero que a la larga me encanta. O sea, a mí me encanta estar en el estudio. Yo puedo estar todo un día en el estudio, toda la noche en el estudio, ojalá grabando cosas que lleven así bastantes efectos y cosas, porque es un concepto diferente. Es como armar un queque, como armar un Jenga o algo. No sé, es empezar con una base y empezar a meter cositas, ¿verdad? Y cositas y timbres y jugar con colores, jugar con ritmos, con cosas, con patrones que a mí personalmente me encanta. Y me encanta todo el concepto de eso, como lo que hace Tapa, ¿verdad? Como lo que hace Tapado, de lograr una malla de sonidos, un bloque de sonidos diferentísimos, pero que se mezclan de una manera que uno no sabe cómo hace, ¿verdad? Yo busco llegar como a eso, busco llegar como a tener esa experiencia que tienen más como Tapado, como Luis Conte, y de ahí también uno está en el proceso, ¿verdad? Con el tiempo empecé como a grabar más y más y más, me empezaron a llamar para grabar discos. Tuve la dicha de grabar en un disco de Mechas que estuvo nominado para un premio ACAM, el disco de reggae que hizo Mechas. Yo grabé la perco hace años, salió como 5 años después de que lo grabé, que de hecho cuando lo escuché muchas cosas tal vez ya no me gustaban tanto, ¿verdad? Que en el momento yo dije, qué bretesote que me jale en esta canción, qué bruto y no sé qué. Y ya 5 años después como que no suena tanto, ¿verdad? Pero es parte de, uno escucha cosas que grabó a los años y ya, si uno está como tratando de evolucionar y aprender y todo, ya tal vez no lo escucha tanto, ¿verdad? Sé que usted también tiene esa experiencia y ha grabado cosas y pues tal vez uno escucha las cosas y ya no le gustan tanto.
Pero pues de ahí igual me llaman de repente a grabar. Ahorita está muy de moda las sesiones en vivo, ¿verdad? Cosas pregrabadas o chivos pregrabados. Me llaman bastante para grabar eso, por dicha, videos y tocar en vivo, pero también con una cámara grabando, que es completamente otro concepto. Es un poco incómodo, es un poco tenso y retador porque hay que estar tocando con calidad de estudio, ¿verdad? Calidad de sonido de estudio, calidad de tempo, todo, todo, todo. Y encima no tener cara de cubito Maggie, tener cara como relajada, ¿verdad? Como que uno está ahí pasándola bonito y todo y no estar como concentradísimo como uno estaría tal vez en el estudio de grabación. Entonces eso también vino después, que es una de las cosas para mí más retadoras, grabar ese tipo de canciones, porque uno no quiere ser el mae que se equivoca. O sea, si son 5 o 6 maes que están tocando, uno no quiere ser el mae porque pararon en la toma. Entonces es como un reto, es como estar como al 100, estar completamente ahí. Y de eso también lo aprendí como a palos, porque lo aprendí como, o sea, me metí como muy rápido a ese mundo, ¿verdad? Como estaba grabando ahí, de repente cuando me di cuenta estaba en esas sesiones en vivo, y tal vez al principio yo siento que no tenía como toda la experiencia necesaria para hacerlo, pero me llamaron, me mandé, salí bien, y con el primer par de veces ya uno ve cómo es el asunto y ya agarra como ritmo, y ya ahora pues por dicha me siguen llamando, ahí de repente sale un videillo y de cada video que sale me llaman para varios, y ahí va, y ahí estoy, digamos, y hace poco me conseguí un equipo para grabar acá en la casa, y he estado como también experimentando con eso, ¿verdad? Ya acá en la casa, buscando un rincón en la casa que suene bien, el cuarto con la alfombra, con todo, ¿verdad? El microfoneo, que es todo un mundo aparte, cómo acomodar el micrófono para la conga, para el bongo, con el cajón, el micrófono frontal del cajón, son un montón de cosas lindísimas que a mí me encantan, pero que hasta hace poco empecé como a trabajar ya yo solo acá en la casa, que fue también por lo que vi en los estudios de cómo me microfoneaban y todo. Sí, muy interesante, ¿verdad? Toda esa transición que hemos venido teniendo bueno, en tiempos de pandemia, ¿verdad? Es Sí, menos horas de estudio reales en vivo y más como horas desde la casa, ¿verdad? Grabaciones desde la casa y cada uno, teletrabajo. el teletrabajo, Sí, 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 legítimo teletrabajo, man. tiene que hacer teletrabajo, sí. Este, no, pero es, o sea, es, 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 es toda esta cuestión de irse acomodando a los tiempos, ¿verdad? No, Ujú. porque no nos podemos quedar en que de ahí ya no sé qué hacer, ¿verdad? Hace rato oía una frase de un entrenador financiero que dice, ¿cómo era? Mientras unos lloran, otros venden pañuelos, ¿verdad? Sí, Entonces, de ahí, prácticamente eso es lo que ha tocado hacerle a toda la industria musical nacional, ¿verdad? Ver ujú, cómo se sale adelante entre todo esto. claro. Este, quiero devolverme un poquitico, Andrew, Ajá, para que nos comente una cosita, porque usted nos dijo que, bueno, empezó en la batería, ¿verdad? correcto. Y después poco a poco se fue dando esta transición hacia el set de percu, ¿verdad? Este, entonces, ¿qué fue lo que lo llamó a usted más hacia ese lado y no es necesariamente a quedarse en la batería? Que me llamó a la percu, mae, fue justamente el haber estudiado batería, el entender, digamos, el lenguaje baterístico y después escuchar a percusionistas como Luis Conte y ver lo que ellos estaban haciendo y lo que le estaban aportando a la batería, ¿verdad? Porque, digamos, yo considero que para mí fue importante aprender primero batería, porque ahora que yo toco percusión, digamos, cuando toco con un baterista, como yo toco batería, no soy así como que buenísimo, pero sé tocar batería, digamos, entiendo el lenguaje y todo, yo puedo escuchar y entender exactamente qué está haciendo el baterista, más allá de qué ritmo está haciendo, escucho como el lenguaje que el maestro está utilizando, incluso hasta influencias de bateristas, ¿verdad? De Steve Gadd o de Colaiuta o esos más que están influenciando todo el mundo. Uno escucha como esas cosas y puedo como amarrarme mejor. Y entonces cuando yo escucho a estos más, digamos, yo tal vez estudiando canciones, las canciones del Unplugged de Maná, por ejemplo, o las del Unplugged de Diego Torres, que para mí es el mejor Unplugged que se ha hecho en la vida, estudiando la batería de esas piezas, por default escuchaba la percu y yo decía, madre, qué rico lo que mete ese djembe en esa parte, o qué rico lo que mete esa arbuca que está metiendo ese madre, qué sencillo y qué rico y no sé qué. Entonces empecé como a notar eso, como a notar ese aporte tímbrico y rítmico que daba la percu, madre, me encantó, o sea, me encantó como esa libertad eh, de tantas cosas, de tener tantos timbres, tantos chunches, tantos tambores y de tener como tanta libertad creativa. En el momento creía que era así, ¿verdad? Ya obviamente uno sabe que hay ciertas estructuras, ciertas reglas, pero en el momento yo veía a esos maes y yo decía, maes, están haciendo lo que les da la gana. Se mueven para acá, se mueven para allá, agarran lo que sea y no sé qué, ¿verdad? Y me gustó como esa libertad
aparte de que me gustó el hecho de estar de pie, yo sé que suena raro, pero me gustó el hecho de estar de pie y de moverme y de, no sé, me dio como una sensación más de libertad y fue como lo que me empezó a llamar la atención. Y lo primero que empecé a estudiar fue congas de perco. Me enseñaron ahí el ritmillo básico, el tumbado malo, ¿verdad? Pero me enseñaron el tumbado básico ahí, que no sonaba nada, con costos sonaban los dos abiertillos, ¿verdad? Pero empecé por ahí y empecé a escuchar igual ya percusionistas, ¿verdad? Conocí a Giovanni Algo, conocí a todos estos maes y ya empecé como a meterme por ahí, pero igual con solamente estudiar a Luis Conte, que para mí es mae, Luis es mi ídolo, digamos, hasta la fecha, solo escuchar las grabaciones de él, escuchar todos los bretes del mae, todos los conciertos en los que toca, porque Luis toca con todo el mundo, y ver los aportes que él hacía, y después por estar en el ambiente de iglesia, escuchar a Jesús Deren Romero, y escuchar al percusionista de él, que es Roberto Serrano, mae, que hasta la fecha es uno de los más que más me cuadra como toca también, me dio como, o sea, me atrajo muchísimo esa, o sea, ser como el que le echa la sal y la pimienta a la batería, ¿verdad? Que para mí la batería es un riquísimo, mae, todo. Entonces, ser un mae que le puede aportar a eso, aportar a esa base del bajo y la batería, dar como ese toque que le falta, a mí me gusta, mae. También es por la personalidad. Yo no soy un mae extrovertido, yo no soy un mae como que le cuadre sobresalir, ¿verdad? Que le cuadre como que lo vean, no me cuadra estar en el spotlight, como dicen. Yo sí puedo tocar un chivo detrás de un ampli, mae, feliz de la vida, yo lo toco feliz de la vida, porque a mí lo que me gusta es como tocar, como estar ahí en contacto con los maes, ¿verdad? Con la banda, no necesariamente que me vean y que me aplaudan. Entonces, por ese lado también era como que es un brete más calladito, más disimulado, muy importante, porque la percu le aporta demasiado a un concierto, y como más desapercibido, entonces iba más como conmigo, me gustó mucho, y pues ahí empecé a tirarme por ese lado, ¿verdad? Y ya de ahí empecé a que bongo, que timbal, que djembe, que cajón, ¿verdad? Todo el asunto ahí, que es de nunca acabar eso. Y sí, es todo un mundo, ¿verdad? Sí, Si estamos hablando en cuestiones de percu, no hay suficiente vida para llegarle a todo, ¿verdad? para nada. Tiene uno que escoger unos cuantos y irse con esos, porque si no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Usted mencionó esta cuestión del papel de la percu en un ensamble o en una banda, ¿verdad? O bueno, no quiero decir una orquesta, pero también, digamos, puede ser una orquesta sinfónica, ¿verdad? También Ujú. tenemos esos casos. Tal vez, bueno, antes de hacerle esta pregunta, voy a mandarle un saludo a las personas que nos están acompañando por Facebook, que ya nos han dejado ahí unos saluditos. Este, y vamos a leer quién ha sido. Dice Agnes Campos Sanchung, nos manda unos aplausos. Este, Hola, Agnes, dice también Humberto Malabasi, manda unos pulgares arriba, muchas gracias. don Humberto. Y dice, bueno, no sé si voy a pronunciar este nombre bien, ahí me disculpan. Dice, Yo sé quién es. ok, Kumars Ajá, Mostagdemin Samolski, Samolsky, dice, Kumars. ok, dice gracias Andrew Muñoz, Eduardo Paut Díaz manda iconos de Eduardo. fuego y pulgares arriba y un yembe me parece. Saludos, Eh, Eduardo. Humberto Malabasi Campos, crack Andrew, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a las 14 personas que aparecen conectadas, ¿verdad? No sabemos quiénes son porque no nos dice Facebook, pero bueno, dice Chema Gonca, grande, Colochos también, Chema, muchas gracias confísima de por la abuela. acompañarnos. Ah, genial, genial, genial. Si no le han dado like a Percusión Costa Rica, vayan en estos momentos, eso nos ayudaría un montón. Este, lo que quería comentarles a las personas que nos acompañan por ambas plataformas es recordarles que, bueno, pueden hacer sus preguntas. De hecho, estamos esperando que manden sus preguntas, ya sea levantando la manita aquí en Zoom o simplemente dejándola ahí en los comentarios del Facebook Live, porque eso, pues, es el punto de estas reuniones. Entonces, para que no sean solamente mis preguntas las que salen por acá. Recuerden que están en la libertad, ojalá dejarnos ahí cuantas preguntas gusten. Sí, sí, Entonces, y que no sea un monólogo mío tampoco. Ojalá que también pregunten por acá, que comenten, que hablen para conversar acá, ¿verdad? Porque qué pereza un exacto, monólogo mío. exacto, esa es la intención, ¿verdad? Bueno, nos manda saludos Ricardo Hernández, profe, dice saludos Alondra, Ay, mae, Ricardo, de excelente los persona y profesores que más percusionista. aprecio, mae, de los profesores que más aprecio de la U y todo. Saludos, Ricardo. Dinia Blanco, saludos. Gustavo Saludos, Artavia Denia. Vargas, saludos también. Muchas gracias por Tavo. acompañarnos. Pues sí, como dice Andrew. Ah, bueno, ya tenemos una pregunta. Voy a darle el campo a esa pregunta
de Josué Varela y después sigo yo con la que le iba a hacer. Entonces, adelante, Josué, si puede conectar la cámara y el audio para hacer su pregunta. Adelante. Va, todo bien, Eso, pura vida. todo bien. Buenas. Mira, yo a vos te conozco desde hace un montón. Yo no sé si vos te acordás del Festival del Renacer en Paraíso, En Paraíso. que eso fue como hace 14, 15 años, más o menos, no recuerdo muy bien. Y, mae. No me acuerdo. Festival, me suena el Festival Renacer, pero no sé con quién toqué ahí o qué era lo que había. Bo- Me parece que era como una presentación del ensamble de la UCR, que yo creo que vos estabas en la UCR, y tocaste junto con un tecladista, o con un, sí, junto con un tecladista tocaste marimba. ¿Toqué marimba yo? Sí. Bueno, Tengo que haber sido con la no, una, eso. sí, tocar yo con la una, tal vez, porque yo estuve en la una. Pero sí, no me acuerdo mucho, pero Perdona, sí, con la una. sí. Sí. Sí, no, que quería comentarte eso de que yo desde hace un montón que lo sigo porque yo era alumno de Pablo Loaiza, entonces Ay, mae, Pablito, sí. ahí, entonces nosotros tocamos, ¿verdad? Y yo creo que vos también tocaste en el festival que se hizo aquí en Pacayas. Sí, de eso sí me acuerdo, Este, claro. ajá. Sí, ahí tocaron ustedes primero y después nos presentamos nosotros. Bueno, ya para hacerte una pregunta, ya entrando de lleno, quería preguntarte acerca sobre más o menos en base a eso, como sos una persona un poco introvertida, como vos dijiste en la descripción, Ujú. ¿qué, qué tan difícil fue para vos, por ejemplo, en esos inicios, el poder adaptarte a de cara al público? Con respecto a, por ejemplo, ahorita que ya es más experiencia, más todo, y si no tuviste que lidiar con el pánico escénico, o si tuviste pánico escénico, ¿cómo fue que lidiaste con ese problema a la hora de presentarse de cara al público? Mae, qué buena pregunta. Sí, yo soy una persona súper introvertida y súper tímida. Los que me conocen saben que soy así. Y, mae, vieras que yo pánico escénico solamente una vez tuve y fue en la primera presentación que hice yo de batería, que no fue en esa iglesia que comento, sino que fue un festival que hizo el profesor que me estaba dando clases. Hizo como un festival de los alumnos, ¿verdad? Un chivo, hay un recital de los alumnos. Yo toqué una pieza de Gandhi que se llama Procesión, que me fascina, mae. Bueno, Gandhi me encanta y Procesión es un piezón. Y yo estaba sentado, todo bien, o sea, yo ensayé con la banda todos los días, todo bien, no pasaba nada. Y el día del chivo, yo tocaba como de penúltimo, mae. El día del chivo empezaron a tocar los más ahí, todo bien, y ya faltando como tres más, me empecé a poner así súper nervioso, empecé a sudar y yo dije, mae, me voy a subir ahí con ese montón de gente y me empezó a dar como todo eso, ¿verdad? Todo ese overthinking, ese sobrepensar las cosas y todo. Y, mae, casi no me subo. O sea, yo estaba súper nervioso y hablé con el profe y todo, y el mae fue el que me dijo, mae, no, dele, suba, usted está listo y todo. En el momento en el que me senté en la batería, conté y empecé a tocar, fue como que me desconecté, se me olvidó que estaba la gente y sencillamente me fui en la pieza, me fui en la música y hasta la fecha eso es lo que me pasa. Ya por dicha no me pongo nervioso, no sé por qué, nunca me ha puesto nervioso tocar al frente de gente. Digamos, yo puedo tocar al frente, no lo he hecho, pero puedo tocar al frente de 30,000 personas, feliz de la vida, pero, por ejemplo, hablar al frente de 10 personas me puedo morir, ¿verdad? Es un asunto que al estar ahí tocando como que se me olvida todo y me desconecto, me meto en el instrumento y ya, o sea, soy yo con mis instrumentos, con la banda, con la música y me meto en el ride, como dicen, y se me olvida. La verdad es que nunca he tenido que lidiar con eso por dicho. Espero que no me dé de repente, ¿verdad? Pero hasta el momento no he tenido que lidiar con eso. Y yo creo que está en eso, o sea, está como en dejar de pensar tanto las cosas, dejar de pensar como en tantas variables y pensar en lo que tiene al frente uno, pensar en el instrumento, en la pieza que uno está tocando, en amarrarse con la banda, ¿verdad? En lo que se disfruta hacer esto, porque o sea, tocar música es de las mejores cosas que hay en la vida
la sensación de estar amarrado con una banda, con un grupo de personas es increíble. Cuando todo calza, cuando todo se amarra, ¿verdad? Cuando todo el mundo se escalofría a la vez, esos momentos son impresionantes. Y creo que lo importante está ahí, en disfrutar eso y en que a uno le guste eso y de verdad amar esa sensación, la sensación de hacer música, no porque lo vean, no porque la aplaudan, sino por hacer música, y ya uno deja de pensar en el resto. O sea, al estar en tarima uno deja de pensar en todo lo demás, digamos. No sé si por ahí le respondo la pregunta. Sí, claro, sí, claro. Yo también, digamos, tiene doble propósito la pregunta porque últimamente yo también he conocido a personas interesadas en la música, pero ellos dicen lo del pánico escénico. Ellos dicen que ellos no sabían qué hacer, que están al frente, que se van a poner nerviosos a la hora de conocer, por ejemplo, cómo leer música o a la hora por ejemplo, practicar, ¿verdad? Entonces, como que eso ya es como el obstáculo que ellos arman para no querer, por lo menos siquiera intentarlo. Entonces uno como que a veces como que no sabe cómo intentar ayudarles a que salten ese obstáculo. Pero Claro. dicho ya de una persona que lo ha atravesado, ya es un poco más sencillo. Sí, es Pero eso, sí, ma, sí, muchísimas gracias. es enfocarlos en eso, enfocarlos en lo bonito, enfocarlos en enseñarles, digamos, a eso, a disfrutar la música, tocar con ellos en ensamble, digamos, y que vacilen, que jueguen, que prueben cosas y que vean que el asunto es eso, o sea, no es lo que está afuera, no es la gente que está afuera, sino lo bonito es lo que está ahí y que se enfoquen en eso y ahí se van acostumbrando poco a poco. Pero, Mike, qué buena pregunta. Está bien, pura vida, man. Muchas gracias. Pero ya, gracias por la pregunta. Eso, muchas gracias José por la pregunta. De nuevo recordarles, el espacio está abierto si quieren mandarnos preguntitas, tanto por Facebook como por acá. Tenemos un par de saludos más, dice Lisette Martínez, un saludo, manda Lisette Martínez. Hola, Lizeth. También vamos a ver Gustavo Artavia, no sé si ya lo leí esto, creo que Gustavo Artavia ya lo había leído. Bueno, no, sí. Bueno, nos acaba de llegar un mensaje de Arturo Bendaño Baptista. Saludos, don Arturo, dice saludos Arturo, amigos. Gracias a Andrew que llevó un cajón peruano a un paseo de la iglesia que frecuentábamos hace 11 años. Fue que me reencontré con mi pasión por la música y me impulsó a fabricar un cajón para mí y que qué luego se rajado. convirtió en todo un proyecto. Sé que llegará muy lejos como artista por su gran búsqueda de la identidad y la evolución de su profesión. Felicidades y a ustedes por estos valiosos programas. Bueno, muchísimas gracias por ese Qué bella ese mensaje. mensaje. Gracias, Sí. Arturo. Muchas gracias, don Arturo, por ese mensaje. Nesmer Fuentes dice crack, Andrew. Saludos, Hola, Nesmer. Nedmer. Bueno, también un saludo que nos llega de Carlos Muñoz. Dice grande Andrew también. Mi papá. Ok. este. eh, Igual, muchas gracias por acompañarnos, ¿verdad? Sí, sí, Muy bien. gracias. Entonces, para continuar, mientras se envalentonan a mandar más preguntas, quiero devolverme a la cuestión de el papel del percusionista, ¿verdad? O del set de percusión dentro del ensamble, ¿verdad? Si digamos, vamos a ver, ya usted mencionó un poquito, digamos, de lo que hace el percusionista o la persona que está en ese multiset, ¿verdad? Tal vez, si nos quiere comentar, tal vez para una persona que no esté muy enterada o es la primera vez que escucha de este concepto, ¿cuál es el papel del multipercusionista, ¿verdad? En el set, cuando ya hay una batería, ¿verdad? Que a veces la gente, yo sé que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que preguntan, pero ¿para qué el resto de instrumentos si ahí ya hay una batería, ¿verdad? Entonces, Sí. qué papel juega el multiset de percusión? Mae, la percusión, bueno, hablando en un ámbito de pop, que es el ámbito en el que yo me desarrollo más, ¿verdad? Tocando pop, la percusión juega el papel, a mi humilde opinión, no es porque yo sea el percusionista, pero juega el papel como a veces de darle como identidad a la canción, porque, digamos, a veces una canción puede tener, digamos, una base bajo, el ritmo, la batería, la guitarra y todo, y el timbre, por ejemplo, si yo voy a hacer un ritmo X, el timbre que yo escoja para hacer ese ritmo tiende a darle como un color muy, muy, muy predominante a la canción, ¿verdad? O sea, si yo agarro y hago el mismo ritmo en una darbuka
y en una conga la canción suena completamente diferente. Pueden ser dos negras que yo haga, dos corcheas que yo haga, pero el timbre que yo escojo le da como una identidad, como un color a la canción. Por lo menos eso fue lo que yo empecé a notar con las cosas que hace Luis, ¿verdad? Yo empecé a notar lo importante que era ese timbre para darle como esa sensación a la canción. De ahí parte la riqueza rítmica que uno puede darle a la canción, ¿verdad? El amarre que uno puede hacer con un baterista, la complejidad que uno puede darle a un ritmo sencillo de batería y el movimiento que uno puede darle a una canción. Porque, o sea, los tambores de percusión, la batería también, pero los tambores de percusión tienen muchísima energía, tienen mucha riqueza tímbrica, con los armónicos, con el sonido de la mano, con el sonido ya del parche como tal, tienen mucha riqueza armónica, mucha riqueza tímbrica y le dan como mucha fuerza, ¿verdad? Si una canción ocupa fuerza, como un funk, por ejemplo, uno puede meterle muchísima fuerza a una canción, uno tiene como esa potestad, digamos, de meterle mucha fuerza a una canción, tiene la potestad de meterle mucha suavidad en las partes que se ocupen, ¿verdad? De repente una parte lenta, que todo se calla, que queda un piano sonando, yo puedo aportar a esa atmósfera que se quiere crear con semillas, con timbres, ya sean sintéticos u orgánicos, que depende de la situación, uno escoge que el timbre sea sintético o que sea orgánico, ¿verdad? Orgánico, entiéndase, semillas o cáscaras o lo que sea, sintético, metales, triángulos, platillos, lo que sea. Entonces, uno tiene como esa responsabilidad y esa potestad como de terminar de darle el sentido de lo que está sonando, de darle como esa última identidad que la canción necesita. Igual cuando una banda sabe tocar con un percusionista, uno tiene mucha más libertad y como que todo casa mejor, ¿verdad? Porque me ha tocado tocar también con bandas que están acostumbrados a tocar solas y de repente me llamaron por un chivo, pero ninguno de los músicos cambió la manera en la que estaba tocando para incluirme a mí, ¿verdad? Era como que estaban tocando sus canciones y yo estoy tocando encima, que uno puede aportar y todo, pero hay una falta de amarre ahí, ¿verdad? Entonces, cuando una banda entiende lo que uno hace, entiende los espacios que uno utiliza, tanto los instrumentos armónicos como la batería, cuando entienden eso, el aporte de la percusión puede ser algo espectacular porque le termina de dar ese sello a la música, le termina de dar como ese sentido a la música, ¿verdad? Ese color, el timbre, como le digo, la identidad, mae, y además de que, digamos que suaviza mucho o le da mucha libertad al baterista también de hacer más cosas o de poder explorar otras cosas. Si de repente yo estoy llevando un shaker o una pandereta, llevando la subdivisión en semicorcheas o en corcheas o como sea, yo le doy más libertad al baterista de poder hacer otras cosas, de explorar otros timbres y no tener que sostener la canción, por ejemplo, ¿verdad? Que, digamos, si una canción lleva hi-hat en semicorcheas y yo voy a meter un shaker en semicorcheas, es algo redundante que no hace falta. Pero si yo meto shaker en semicorcheas, el baterista puede hacer otras cosas. De repente meter nada más un par de acentos en el hi-hat, de repente meter algo en las pailas, meter otro patrón con el ride para enriquecer mucho más ese soporte, ¿verdad? Rítmico entre shaker y ride. Entonces es como que uno es un apoyo, uno es como si fuera, digamos, voleibol, uno es como el líbero, el mae que está atrás recibiendo todos los remates, ¿verdad? Uno está como apoyando a los más que rematan, al cantante que es el que brilla, ¿verdad? El que canta la canción, lo que la gente escucha, el guitarrista con los solos, uno puede también ayudar con las dinámicas. De repente, si la banda está igual y yo cambié de shaker a pandereta, por ejemplo, o cambié de bongo a conga, o lo que sea, yo doy un subidón de dinámica, yo puedo aportar en eso también a la canción, al guitarrista, al bajista, de repente el bajista está echando un solo y en lugar de que el batero sea el que lo acompaña, lo puedo acompañar yo, entonces el bajo frecuencialmente brilla más y además de que tímbricamente la canción se refresca y se vuelve como un poco más interesante para el público, ¿verdad? Porque hay cambios de dinámica y todo, entonces para mí la percusión es importantísima, claramente, yo soy el percusionista, pero es importantísima y tiene demasiado poder, demasiada potestad en las canciones. Sí, y digamos, si van notando, hay un montón de términos, ¿verdad? Que Andrew está poniendo por ahí que tal vez no son como tan familiares para uno a la primera escucha, ¿verdad? Que habla, digamos, del grado de tecnicidad que hay también en esta rama, ¿verdad? Que a veces la gente pensaría que no es así, ¿verdad? Eh,
tal vez porque nunca lo han visto o porque simplemente no se han visto expuestos a una combinación de batería con set de multipercu, ¿verdad? Yo sí les puedo recomendar a todos los bateristas del mundo que toquen con un percu en algún momento, o si tienen la Sí, oportunidad, háganlo, ¿verdad? Porque, bueno, Andrew y yo tocamos como, ¿cuánto tiempo? Como un año y medio, una cosa así, ¿verdad? como año y medio, 2 años creo, mae, sí. Como con aquella gente, sí. No vamos a decir quién gente, pero, Qué pero bueno, mae. había mucho trabajo para que, digamos, para que la gente entienda más o menos, había mucho trabajo de mezcla de ritmos africanos y de Ujú. funk y de un poquito de rock, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, al principio esa banda solo era como baterista, estaba yo. Entonces, cuando llegó Andrew, hay que como dice él, como un equipo, ¿verdad? Que es ver cómo se pueden apoyar entre sí. Yo por lo menos aprendí un montón en ese tiempo, porque Sí, yo este, también. sí, a Andrew ustedes lo ven muy tranquilo, pero él me regañaba y todo, me decía cosas así, sí, cuando no salían unas cosillas ahí. No me acuerdo la vez que me regañó en el sótano, pero usted ya no se acuerda. Pero después le cuento. En el sótano, bueno, sí, sí, hasta me cuenta. Sí, 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 un día tocamos en el sótano y me regañó. Pero se los recomiendo. Esos regaños crean carácter y son importantes para el desarrollo de uno como músico y como profesional. Este, Completamente. sí, entonces muy, muy importante. Andrew, quiero moverme un poquitico hacia otro aspecto, porque digamos, usted menciona cómo logró, bueno, tener la oportunidad de ir a Estados Unidos y tener clases con Luis Conte, ¿verdad? De todos estos. A veces uno piensa a veces que si quiera relacionarse de alguna forma con estas personas que están a tan alto nivel, ¿verdad? Es una cosa como imposible, ¿verdad? Porque uno dice, uno está aquí en Costa Rica, que va a estarse fijando fulanito de tal en uno, ¿verdad? Y estoy seguro que en su caso usted ya lo demostró que a veces es simplemente cuestión de mandar un correo, ¿verdad? Sí. Eh, y esto no solamente ha funcionado con personas como Luis Conte, ¿verdad? Porque usted también mencionó bueno, en la lista que me mandó a otras personas que también son percusionistas de músicos súper reconocidos, como Marc Anthony, Arturo Sandoval, Ricky Martin, ¿verdad? Entonces, tal vez si nos puede comentar cómo fue la experiencia de tener esas oportunidades o cómo se dan esas oportunidades y en realidad fueron así como tan inalcanzables en su momento o fue una cuestión de pura suerte o cómo salieron esas oportunidades. Mae, generalmente la mayoría fueron bombetada mía. O sea, era que yo pasaba escuchando música y música y música y pasaba averiguando quién era el percusionista de este disco y de este otro y todo y empezaba entonces a estudiar a ese percusionista. Entonces de repente lo buscaba, ¿verdad? Es que fue como me aventuré, que ahora porque las redes sociales hace 10 años, digamos, no estaban tan desarrolladas como ahorita. Entonces uno tal vez no asociaba tan fácil el hecho de que todo el mundo tiene una red social, de que todo el mundo tiene a la mano, digamos, el teléfono para escribir un mensaje o lo que sea. Entonces de repente yo empecé como, yo decía, ok, tal mae, y voy a buscarlo a ver si aparece. Y aparecía en Facebook. Entonces me metía al Facebook del mae y le escribía. Así como el más bombeta, como el más fan, y de repente me contestaban. Entonces así fue, por ejemplo, con Tiki Pasillas, Ricardo Pasillas, que es el percusionista de Marc Anthony, que fue el percusionista toda la vida, hasta hace poco fue que se salió, que metieron a Marcos López, que es otro animal. A Tiki yo le escribí porque me encantaba cómo tocaba, me encantaba, o sea, todo lo que hacía me fascinaba. Y le escribí, o sea, le mandé una solicitud de amistad y todo, con el más bombeta, y le escribí y le dije, mira maestro, viera que yo paso estudiándole usted, que me encanta, taca, 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 igual, vieras que voy a estar en Estados Unidos tal día, usted no tendrá chance de darme clases, bla, 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 bla. Y el ma, bueno, Tiki es un amor de persona y el ma me contestó y me dice, claro, llégate a la casa y no sé qué. En el caso específico de Tiki, él me llevó a la casa, me presentó a la familia, me hizo comida, estuvimos como 4 horas metidos en el cuarto de música dándole, ¿verdad? Que congas, que batería, que todo. Y fue algo más como de compas, él me trató más como un compa y obviamente me dio un montón de tips y me regañó otro montón de cosas que estaba haciendo mal y todo, pero fue una experiencia súper enriquecedora porque hasta ese momento, digamos, y creo que hasta la fecha, Ricardo Tiki había sido el músico más virtuoso que yo había visto en vivo, al frente mío, man. O sea, para los que no lo conocen, Ricardo es uno de los percusionistas más completos que hay en el mundo.
toca batería espectacular, toca conga espectacular, timbal espectacular, todo lo toca increíble. Que un mae que aquí en Costa Rica se me ocurre que es así parecido es Ricardo Hernández, ¿verdad? Él es un músico súper completo, es un percusionista súper completo que toca tanto percusión latina como clásico y todo. Entonces en ese momento ver a Ricardo Pasillas, a Tiki Pasillas, ¿verdad? Tocando al frente mío, ver ese nivel de tecnicidad, ese nivel de virtuosismo y muerto de risa, ¿verdad? Hablándome, o sea, vacilando conmigo y todo y haciendo esas cosas, yo decía, pero ¿qué es esta vara? ¿Y qué toco yo? ¿Cuánto toco yo? Y fue algo como que me abrió la cabeza, ¿verdad? De ver como el compromiso de alguien que de verdad está breteando al más alto nivel y que de verdad empezó desde cero a ganarse las cosas, ¿verdad? Porque tocar con Marc Anthony, ¿cuántos percusionistas no hay en fila para tocar con Marc Anthony, ¿verdad? Es que tal vez en el ámbito de pop, no es por menospreciar a Luis, pero tal vez en el ámbito de pop no hay tanto percusionista que entienda el concepto y que tenga como las credenciales para ocupar un puesto de esos. Pero madre, todos empezamos tocando música latina y muchos percusionistas se quedan en ese camino, se vuelven monstruos de música latina, de salsa, de merengue y todo. Y ese es el ámbito en el que está Marc Anthony. Entonces, para ser el conguero, el timbalero o el percusionista auxiliar de Marc Anthony, uno tiene que ser, o sea, algo espectacular, porque timbaleros hay 7000 en el mundo, en cada esquina, congueros también, y los más que tocan con Marc Anthony, Eric Vélez y este huevón, ay, se me olvidó, Jesse Caraballo, son más buenísimos, pero aparte de eso hay que tener algo más, ¿verdad? Es un compromiso, es una conexión con el instrumento, es entender lo que tienen que hacer, entender lo que se espera de ellos. Y mi primer enfoque, mi primer como acercamiento a ese concepto, a ese nivel de brete constante, como si fuera un brete de oficina, ¿verdad? Fue con Ricardo Pasillas, fue con Tiki Pasillas, que se nota, es que uno le nota las horas de horas que ha pasado estudiando cada cosa minuciosamente para que suene limpio, para que suene preciso, la técnica, el movimiento, todo, ¿verdad? Entonces fue como la primera experiencia que tuve yo de ese tipo que me cambió la vida, porque yo dije, ok, si quiero bretear algo parecido a este nivel, tengo que bretear esto o más, porque también como yo empecé tarde, ¿verdad? Yo estaba consciente de que yo he empezado tarde, que no tenía tal vez fundamentos técnicos desde carajillo como la gente que pasa por el Castella y todo, yo no pasé por nada de eso, entonces no tengo como eso ganado, eso es como gratis, ¿verdad? Ya uno llega a los 18 años y ya tiene técnica de redoblante, técnica de manos y todo, yo no tenía eso, yo todo lo tenía que montar desde cero ya pasada la infancia, ¿verdad? Y la adolescencia. Entonces fue como lo que me hizo darme cuenta de lo que se tenía que bretear si uno de verdad quería dedicarse a la música. De ahí, digamos, con Paulo Stagnaro, el percusionista de Ricky Martin, fue hace relativamente poco, fue en el 2018 que estudié con él. Igual, él estaba en Nueva York, yo lo seguía y de repente le escribí y me decidí a irme para Nueva York, entonces le escribí, estaba en Los Ángeles y yo dije, bueno, para Nueva York. O sea, tenía ahí, por dicho, una platilla y todo, no conocía Nueva York, y ya compré el pasaje y todo el asunto y yo dije, madre, pero ahí está Pablo. Entonces le escribí a Pablo y por dicho me contestó y no estaba de gira ni nada y me recibió en la casa igual. Y estuvimos un rato hablando y me pasó un montón de volados, ¿verdad? Porque él es de Ricky Martin, un concierto como el de Ricky Martin requiere conocimiento latino, montones, ¿verdad? Porque Ricky tiene muchas cosas de plena y de bomba y mucha influencia latina, pero también concepto de pop. Entonces, es un percusionista joven, porque es como 3, 4 años mayor que yo, si no es que menos, y que entiende como la manera de mezclar la música latina con el pop, ¿verdad? Como llegar a ese mezcla, a ese punto medio. Entonces, me interesaba mucho sentarme a conversar con él, que muchas veces la clase no tiene que ser lo que sea, las 3 horas que uno está volando manazos en el tambor, ¿verdad? Muchas veces las clases pueden ser conversadas también después de cierto nivel. Vale más sentarse a hablar con el percusionista que le enseñe cómo hacer redobles en la conga o que le enseñe cómo hacer un ritmo tal, ¿verdad? Muchas veces es mejor sentarse y hablar con ellos y yo trato de hacer eso mucho. Obviamente siempre tocamos y me pasan volados para estudiar y todo, pero en el caso de Pablo específicamente, yo quería conversar con él sobre cuál era el enfoque de él para llegar a un concierto de Ricky Martin, para agarrar un repertorio y decidir qué hacer. Digamos, si la canción tiene influencia de plena, por ejemplo, qué tanto agarra el lado latino de la plena y qué tanto lo tira al lado pop, cómo hace para agarrar el patrón completo de plena, primero para tocarlo el solo, y segundo, cómo hace para agarrarlo y decir, ok, voy a quitar esto y voy a dejar esto, porque esto es lo que apoya mejor la canción. ¿En qué se basa
¿verdad? Si se basa en la guitarra, si se basa en la voz, si se basa en la batería, si se basa como en el feeling de la canción, todo. Y eso era como lo que quería conversar con él. Y la verdad es que el man fue muy abierto conmigo y muy sincero, digamos, y hablamos un rato de ahí. Y fue una experiencia bonita. En general, todas las experiencias con percusionistas de afuera han sido buenísimas. Porque cuando uno toca con chavalos ya de ese nivel o cuando uno recibe clases a ese nivel, ya a ellos no les preocupa la competencia. Pero tal vez estoy hablando de una cosa un poco profunda, pero sí, la competencia existe en este ámbito, ¿verdad? En este ambiente. Y un chaval así de, como de posicionado ya como Luis Conte, como Tiki Pasillas, como Paulo, como Israel Piraña, que ¿verdad? Ese es el mae de flamenco allá en España, ya no les preocupa que venga un mae y les quite el brete. O sea, ya no se intimidan por un mae que ellos vean que toca bien. Entonces, ellos son como muy abiertos, muy entregados. Y es muy beneficioso y muy fructífero hablar con percusionistas así, porque de verdad te abre mucho la perspectiva. Entonces, todas esas clases que yo he recibido, que he tenido la dicha de recibir con tantos profesores de afuera, me han dado cada uno un poquito más de perspectiva de qué es lo que tengo que hacer yo, de qué es el camino que tengo que seguir, de qué es lo que tengo que estudiar, qué es lo que no tengo que estudiar, a qué le tengo que dedicar tiempo, a qué no le tengo que dedicar tanto tiempo, para tener lo que tengo que tener o aportar lo que tengo que aportar en un ambiente ya profesional, digamos, de primer nivel, que eso es a lo que todos aspiramos, ¿verdad? Entonces, han sido experiencias muy bonitas y en general han sido positivas, no he tenido ninguna mala experiencia con ningún profesor. Bueno, y qué dicha, creo que eso también, pues, motiva a la gente a prácticamente de mandarse, ¿verdad? Pregunten, Sí, ¿verdad? No, no, mande mensajitos. sin miedo a... Exacto, usted no sabe quién le va a contestar, o sea, si tira 10 a lo mejor uno le contesta y ya eso es ganancia, Sí. ¿verdad? Este, muy importante eso. Mientras aparecen más preguntas por acá, hay un par de comentarios más. Saludos a las 23 personas que están viendo la transmisión en este momento. Saludos. Muchas gracias por Gracias por estar acompañarnos. acá. Tenemos saludos, dice Nesmer Fuentes, dice Crack Andrew. Después tenemos a Freddy Ramírez. Qué Qué manera, manera. Freddy. Saludos, saludos compas desde California. Pero no Oiga, raje, mae. sí, dice Andrew, un maestro, dice. Gracias, mae. Nesmer mandó una pregunta, pero ya voy con esa para leer los demás Buenísimo. saludos. Otro invitado que hemos tenido aquí en los conversatorios, el señor Donny Rivas, dice Andrew Muñoz, de mis Igualmente, preferidos. mae. Este, dice por aquí otro compañerito de nosotros, Graving Qué Sánchez, bueno, dice, Gravy, mae. saludos Andrew, mi admiración por todo lo que está haciendo, Gracias, mae. dice. Igualmente. Gustavo Artavia, qué buena nota, súper interesante, Gracias, dice Tavo. también. Bueno, también dice, pues esta ha sido una gran clase para nosotros, muchas gracias, dice. Gracias. Este, gracias a Gustavo por apuntarse. Oscar Ruiz, Oiga usted. la percu sandunguera, famoso Sí. pilín. Saludos, Saludos, Osquitar, qué Osquitar, bueno verlo mae. por acá. Luis Porras Montes dice, vaya Andrew, saludos, Saludos a compadre, Luis, un dice. caballo completo, mae. Muy bien, muy bien. Ahora sí, ya podemos ir con la pregunta que nos dejó Nesmer. Dice, dice, ¿cómo se le puede ayudar o facilitar el chivo a un percu siendo uno baterista? Saludos desde Liberia. Qué buena pregunta, mae. En general, es más que todo escuchar, mae. Uno como batero, cuando uno está tocando batería, uno se acostumbra, como decía al principio del conversatorio, ¿verdad? Uno tiene mucha potestad y mucho poder como batero. Uno es el que cuenta la canción, uno es el que determina el tempo de la canción, determina la intensidad de la canción, la energía y todo, ¿verdad? O sea, uno tiene como la potestad de agarrar la canción y tirarla por un guindo o de llevarla al destino, ¿verdad? Entonces es como acostumbrarse a abrir un poco, a escuchar y a, bueno, acordarse que hay otro mae tocando, a escuchar lo que se está haciendo, a escuchar la base y a dejar espacios más que todo, eso es lo importante. Digamos, el percusionista puede aportar hasta donde el baterista deje, por así decirlo, ¿verdad? Si el baterista no deja espacios, si el baterista no deja campos o como cositas para que el percusionista haga, uno queda muy limitado. Entonces, cuando uno toca con un perco, uno tiene que abrir un poco más
la manera de tocar, hacerlo un poco más pensado, ¿verdad? Los feels, por ejemplo, hacerlo un poco más pensado, hacerlo un poco más indicado, digamos, como marcado. Por ejemplo, hablando de los feels, específicamente, mae, si yo estoy tocando un patrón de congas, ¿verdad? Digamos que estamos tocando un funk, de repente los feels que usted hace, mae, tiene que pensarlos en función de eso que estoy haciendo yo. Piénselo, por ejemplo, si yo estoy tocando un patrón que va en semicorcheas, si usted mete de repente un feel de seisillos encima de lo que yo estoy haciendo sin avisarme, de repente un par de pulsos van a sonar sucios, porque yo hasta que usted hace el feel, yo tal vez me quito, porque yo escucho los seisillos y veo que están como chocando un poco y me quito, pero de repente un par de golpes sonaron como atravesados, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas es como estar más consciente de lo que se está haciendo y aprender cómo conversar. Igual sentarse a hablar con el mae, con el percu antes y decir, mae, en esta pieza, ¿qué va a hacer usted? O en esta pieza, ¿qué hacemos? O en esta pieza, no sé qué. Es como un trabajo también de ensamble, ¿verdad? Porque ya tiene que ser como una sección completa, no solamente con el bajista, sino con el percusionista. Entonces, así como hay reglas de amarre con el bajista, ¿verdad? Que digamos que una de las básicas es que los bombos vayan parejos con el bajo, ¿verdad? Que vayan iguales. Hay también reglas de amarre con el percusionista dependiendo del ritmo que se esté tocando o dependiendo del tipo de feeling que se le esté dando a la canción. Entonces, más que todo es eso, más que todo es, primero tal vez, si no han tocado juntos nunca, no se conocen, y es la primera vez, es tocar sencillo. Tocar sencillo, no meter muchas cosas, tocar la base sencilla para ver qué propone el percusionista, digamos, qué propone, qué va a hacer, por dónde se va a meter, si va a meterse por el lado de pandereta shaker en los agudos, si se va a meter por el lado de las congas, si va a meter unos bongos que son también en el rango agudo, y de ahí tal vez uno meta un poquito más de cosas, ¿verdad? Si de repente yo estoy, por ejemplo, si fuera yo, si estoy metiendo cosas agudas, si me decidí por meter shaker y bongo, que son frecuencias agudas, entonces tal vez no hace tanta falta que usted llene mucho con agudos. Entonces puede concentrarse en otras cosas, por así decirlo, para que se logre como una mezcla pareja. Porque si saturamos los agudos, entonces estamos redundando muchas cosas y estamos perdiendo mucha frecuencia baja que se puede meter. Entonces yo diría que por ahí anda el asunto. Primero tocar sencillo, abrir los oídos y tratar de aportar sabiendo que hay otra persona a la par que no nos lee la mente, digamos, y aprender cómo a indicar las cosas y cómo a hablar, ¿verdad? Cómo a comunicarse ahí musicalmente. Pero eso es todo un tema, mae. De eso se pueden hablar 3 horas aquí. Pero, mae, buenísima la pregunta, de verdad. Muy bien, de nuevo, muchas gracias por esa pregunta. No nos quedan preguntas por Facebook. Por aquello, ya vamos entrando a la parte final, entonces ya vamos a ir aterrizando y vamos a preguntarle a Andrew sobre sus proyectos actuales, ¿verdad? Tenemos campito como para un par de preguntas más, entonces esta es la hora en donde una de dos, o ya no nos preguntan nada, o todo el mundo empieza a mandar preguntas, Sí, entonces, esperamos que nos manden un montón de preguntas, pero ojalá si que nos sí. mandan un montón de preguntas, sí, vamos a tener que escoger como una o dos, ¿verdad? Porque si no nos van a dar las 10:30 No aquí, ¿verdad? importa, no Ya nos ha importa. pasado, Mae, yo ya feliz. nos ha pasado. Oigan, entonces, bueno, ahí se las dejaron, ¿verdad? Para que aprovechen. Entonces vamos a conversar un poquito, Andrew, para que nos cuente sobre cuáles son sus proyectos actuales, para darle tiempo a la gente que se quiera mandar, a hacer una pregunta. Entonces, si nos cuenta un poquitito sobre eso, Andrew. Claro. Bueno, yo actualmente me estoy enfocando por toda la realidad y situación que estamos viviendo, ¿verdad? Me estoy enfocando mucho en el trabajo de estudio. También, digamos que por dicha, he tenido la bendición de tener muchísimo trabajo estos últimos años. Claramente estos par de años que han pasado no tanto, ¿verdad? Pero en los últimos años he tenido mucho trabajo y eso lo agradezco mucho, pero eso a la vez trae consigo tal vez una falta de tiempo para estudiar ciertas cosas. Uno tiene que mantenerse como vigente en las cosas que uno está trabajando, por lo menos yo lo trabajo así. Entonces estoy aprovechando este tiempo como de menos chivos y menos movimiento y menos cosas para estudiar instrumentos que tal vez no estaba estudiando cuando estaba full de trabajo o géneros, digamos, musicales que no estaba estudiando en su momento y aparte trabajando en lo del estudio. Entonces estoy estudiando un poco más de cajón, que yo toco mucho cajón en settings de pop y todo, pero estoy estudiando mucho flamenco, por ejemplo, estoy con el cajón, entonces de ahí vienen las clases con
con Israel Piraña, con José Montaña y con Nasrin Ramani que recibí, que pues estoy trabajando ese aspecto. Por ahí estoy trabajando guira, que no soy un guirero así como muy virtuoso, entonces le pedí de hecho a Donny Rivas, que está ahí conectado, que me diera una clase de guira. Estoy trabajando eso, pero por el momento no tengo un proyecto musical como propio que yo esté trabajando, porque la verdad es que ahorita el asunto está muy complicado, pero sí estoy trabajando mucho con cantantes. Estoy trabajando con 2 cantantes en su música original. Uno de ellos es Rodrigo Lagunas. Estuvimos grabando todas las baterías y todas las percus del disco de él. Y fue también un proceso, ¿verdad?, de sentarme con él, de ver qué era lo que quería, qué tipo de enfoque querían las canciones, de sentarnos en el estudio. Fue todo un proceso ahí. Y ahorita estamos pues preparando para lanzar esas canciones, también con una cantante argentina que se llama Clary Huygens, trabajando sus canciones. Hace poco grabamos unos videos igual en los que me dio libertad, digamos, de aportar un poco, cambiar un poco pues la canción y todo, y he estado como trabajando en eso. Lo de Rodrigo Laguna se llevó bastante tiempo, lo de Clary también se llevó un poco de tiempo, y he estado trabajando por dicha música original con ellos, que a mí me encanta, digamos, que me llaman para tocar música original, y afilando cosas, afinando detalles con la grabación acá en casa, porque aparte de que ahorita en estos tiempos es muy útil, en general es muy cómodo si uno tiene un buen equipo grabar desde la casa. Es una inversión que yo diría que es buena hacer, que tal vez por mucho tiempo pensé que no era tan necesaria, pero viéndola ahorita, viendo cómo cambian los tiempos, es muy importante. Entonces estoy como sentado en modo estudio, digamos, en modo estudiante, con el estudio, con las interfaces, con los micrófonos, que la ecualización, ¿verdad?, que los efectos, que todo, y estudiando instrumentos tal vez que tenía un poco rezagados, o géneros musicales que tenía rezagados, y en eso es lo que estoy ahorita. Muy bien, no sé si de estos proyectos que menciona hay redes sociales o videos disponibles o algo así como para que la gente pueda ir a ver, una cosa así. Videos, bueno, con Rodrigo Lagunas, es un cantante, bueno, tico chileno. Hay varios videos en YouTube, más que todo de covers que hemos hecho. La música original está por salir, todavía no ha salido. Está en Spotify, pero no han salido los videos o las sesiones que hemos hecho. Pero hay varios videos, digamos, de covers que hemos hecho ahí, que también le metemos como un sello ahí propio a las canciones. Yo uso un set de cajón con ciertos timbres, ciertas cosas muy específicas, y pues ahí hay varios videos de eso. Y la música de Clara, también está pronto a salir. Grabamos los videos hace poco y está pronto a salir. Pero por ahí en videillos y cosas en Instagram y YouTube aparezco por todo lado. He grabado con cantantes un cantante que se llama Lino, que es un cantante venezolano, María José León, que es una cantante colombiana. Por ahí con la gente de Ginestra Producciones tengo varios videos en los que aparezco tocando ahí tal vez cover versiones de canciones y así, con Priscila Díaz, con Sharon Abarca, por ahí con Rebeca Malabasi, hemos grabado algunas cosas, entonces hay de todo un poco. Bueno, muy bien, ahí está para que le vayan haciendo mente. Este es el último aviso para las preguntas. Pero mientras nos llegan un par de mensajes muy importantes, específicamente el profe Ricardo Hernández dice: Juancito, por favor decirle a Andrew que me solté en un puro temblor. Oiga, ¿qué va? Dice: muchísimo que aprender de todos ustedes, me alegra mucho haber aportado un granito de arena en el proceso de este gran percusionista, felicidades. Más demasiado fue el aporte de Ricardo para mí, en serio, nada más de verlo tocar, no se imagina cuánto. De verdad, saludos, Ricardo. Excelente, excelente. Aren, bellísimo escucharte, Andrew, dice. Saludos, Aren. Gracias por estar acá. Janina Cordero, no sé si usted se acuerda de Claro, Janina. claro. Viene y nos pone eso, chiquillos. Saludos, Janina. Pura vida, Janina. Y sí, esos son los mensajes que estoy viendo por aquí ahorita. Les recuerdo, si les quedaba alguna pregunta pendiente por ahí, saludos, dice el profe Ricardo. Nos la pueden enviar. Si no, vamos a ver algo si hay alguien por Zoom, ¿no? Ok, entonces vamos a pasar a pues el cierre del día de hoy. Andrew, si nos puede dejar con un mensaje
para todas las personas que nos están escuchando y los que vayan a ver este video después, cuando esté en diferido, un mensaje para las personas que están interesadas en la percu, así como en el tipo de trabajo de multipercu en set, ¿verdad? Y pues para el público en general. Bueno, lo primero que puedo decir es que buenísimo que se quieran apuntar a tocar percusión, porque faltan percusionistas en este mundo. Los percusionistas meten alegría en los conciertos, meten atractivo, meten todo. Entonces, buenísimo que se quieran mandar a la percusión. En general, la percusión es un instrumento que requiere mucha cautela, porque uno recorre una línea muy delgada entre no hacer mucho o no hacer nada, digamos, y pasarse de la raya y más bien ensuciar. Entonces, yo siempre he pensado, y era algo que comentaba mucho con Tapado cuando estábamos en clases, que algo muy importante es aprender a leer nuestro propio ego y nuestras propias ganas de que las cosas que hacemos se sientan, ¿verdad? Aprender como a tener eso al corte y al margen, porque el ego puede apoderarse muy rápido de uno, y en la percusión o en la batería, un músico con ego se nota mucho, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagamos tiene que salir, yo sé que suena medio cursi ahí, pero todo lo que hagamos tiene que salir del corazón, tiene que venir de un punto y de un lugar de honestidad con nosotros mismos y con la música. Hay que estar siempre agradecidos por estar acá, por estar tocando música, porque vivir de la música es de las cosas más maravillosas que hay. Tocar música es lo mejor que hay. Entonces, siempre estar en una frecuencia de agradecimiento, una frecuencia de felicidad por lo que estamos haciendo, ¿verdad? A nivel técnico, estudiar mucho, porque a veces puede parecer que la percusión es fácil, pero hay muchos detalles, muchas cositas, ¿verdad? Incluso el shaker o la pandereta, hay muchas cosas ahí. Entonces, es como tenerle respeto a la música y respeto al instrumento y al set, ¿verdad? No querer menospreciarlo y tocándolo sin estudiar, porque hay muchos, yo he visto varios percusionistas, claramente no de los que andan tocando en todo lado, pero muchos que creen que ahí con tirar las manillas encima del tambor y todo ya se le pueden jugar y pues ya, ¿verdad? Nunca más estudian nada más. Entonces sí siento que la percusión merece el respeto, merece que se trate con mucho cariño también, ¿verdad? Que uno le dedique tiempo. Y pues en general amar la música. O sea, si uno se mete en esto para vivir de la música, uno tiene que amar la música. No todos los tiempos son buenos, vienen tiempos complicados, hay tiempos buenísimos. Entonces es importante que si se quieren dedicar a esto realmente, es que encuentren el amor en la música, que encuentren la satisfacción en hacer música, no en los aplausos, no en el reconocimiento, no en que le den pelota a uno, no en las fotos, no en los videos, ¿verdad? Sino en lo que uno hace, en lo que uno está aportando, en lo que uno está haciendo, en esa energía que se siente en tarima, como le respondía a Josué, ¿verdad? Enamorarse de eso, enfocarse en eso, y eso va a ser el catalizador para muchas cosas y va a dar ganas de estudiar, va a ser lo que le motive a uno para levantarse, para trabajar, para echarse los tambores al hombro en un aguacero, para desarmar después de un chivo de 3 horas, ¿verdad? Que hay que meter todo al carro. Todas esas cosas vienen de un lugar de agradecimiento y un lugar de amor por lo que uno hace y por la música. Entonces, ese es el mensaje que les puedo dejar. No tanto cosas técnicas, no tanto cosas de rudimentos y todo, de eso hay mucho en redes sociales y en YouTube y todo. Es más que todo algo personal, ¿verdad? Conectarse con ustedes mismos, dejar el ego de lado y de verdad enfocarse en amar la música, en respetar la música, y de ahí todo les va a salir bien. Todo se va a acomodar. Bueno, excelente mensaje de Andrew, muchísimas gracias. Nos llegan unos últimos saluditos por aquí, dice Felipe Angulo Mesén, dice crack mae, dice, saludos. Felipe, saludos. Y pues no, creo que esta es una forma muy bonita de terminar el conversatorio de hoy. No sin antes pues agradecerle a Andrew primeramente por su tiempo el día de hoy. Muchísimas gracias por sacar el ratito. También agradecerles a las personas que se conectaron aquí en Facebook y en Zoom. De verdad que estamos muy agradecidos. Ojalá que
cada uno de ustedes le haya dado like ahí a Percusión Costa Rica, ya sea en Facebook o en Instagram, porque eso nos ayuda un montón para llegar cada vez a más personas que de otra forma tal vez no tendrían el chance de conocer percusionistas como Andrew, ¿verdad? Porque ese es el objetivo de todo este proyecto, ¿verdad? Ayudar a que estas personas que de otra forma tal vez no podrían ver, a menos que vayan al Teatro Nacional o a grandes salas de concierto o a los conciertos de bandas muy establecidas, pues de otra forma tal vez no tendrían el chance de interactuar con ellos. Entonces, para eso es este proyecto. Les recordamos que pronto vamos a cumplir un año y tenemos cositas planeadas, ¿verdad? Que ojalá nos salgan bien y ahí les estaremos informando. Entonces, sin más, espero que pasen un excelente resto de su noche y de su semana y nos vemos en el próximo conversatorio. Muy buenas noches, Andrew. Muy buenas noches. Hasta luego, gracias por tenerme acá. Pura vida, ha sido un placer. Igualmente.